Buenaventura. Buenas tardes. Antes de pasar a disfrutar de un exquisito almuerzo del Pacífico que cordialmente les ha ofrecido la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura, quisiera en 2 minutos resaltar algunos aspectos que se han tratado en la temática del día en tan importante evento. La Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura desde sus inicios viene trabajando día a día en el mejoramiento de procesos para ser un medio eficiente en el que le pueda permitir a ustedes, a los generadores de carga, ser mucho más competitivos dentro del contexto del comercio internacional. Hoy en día nosotros estamos recibiendo la carga de ustedes, nuestros clientes, los 365 días del año, 24 horas al día, y hemos venido trabajando con las autoridades de control, no solamente en el mejoramiento de los procesos, sino que los hemos apoyado con grandes inversiones para que de alguna manera ellos en infraestructura, como el parqueadero de exportaciones que estamos viendo en este momento, en directo, puedan hacer mucho más fácil su labor y manejar de mucha mejor manera la carga que ustedes exportan en cuanto a exportación de contenedores. La Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura ha hecho grandes inversiones también en cuanto a la movilización de contenedores. Contamos con 6 grúas RTG móviles de patio, básicamente trabajando bajo el contexto de la eficiencia en la manipulación de la carga. También queremos resaltar que estamos trabajando en un proyecto muy fuerte de seguridad electrónica donde básicamente ustedes van a poder seguir paso a paso cada uno de los procesos que integran la cadena logística de la exportación o la importación en tiempo real. Hemos realizado inversiones también en grúas Pórtico Pox Panamax, básicamente para ser mucho más eficientes en el cargue y en el descargue de los contenedores y que esto nos permita optimizar los tiempos de arribo de los buques, básicamente para que todos los de la cadena logística nos beneficiemos. De igual forma nos hemos preparado para todo el tema de la globalización y estamos a la vanguardia de las tendencias internacionales del transporte marítimo. Es por eso que hemos trabajado en la modificación o en el reacomodo, haciendo inversiones en los aproches, hemos trabajado en el dragado para que de alguna manera puedan entrar buques de gran calado y permitir la importación y la exportación de sus cargas de manera mucho más eficiente. Dando respuesta a alguna inquietud que planteaba el doctor Villegas sobre la creación de zonas logísticas en los puertos, pues nosotros queremos darle la gran noticia que la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura ha invertido en la consecución de 10 hectáreas de la antigua zona franca, donde básicamente estamos creando un centro de distribución nacional e internacional, donde ustedes, los generadores de carga, pues podrán tener un valor agregado para el manejo de sus mercancías y obviamente todo esto en cooperación con los diferentes actores de la cadena logística, sean operadores portuarios, sociedades de intermediación aduanera y todos los que hacen posible la labor del comercio exterior. Todo lo anterior pues da una muestra clara de toda la eficiencia que ha logrado el terminal marítimo de Buenaventura y obviamente estamos apoyados por grandes sistemas de software para el manejo, el seguimiento de las cargas de ustedes y hoy en día estamos, como les conté anteriormente, trabajando en sistemas de información y controles de seguridad para que revierta en eficiencia y seguridad. Estamos preparados en Buenaventura o estamos preparándonos para recibir las inversiones industriales de cualquier tipo de sector aprovechando las viabilidades que nos da o las oportunidades que nos da la zona económica especial de exportación y de esta manera poder seguir siendo estratégicamente el primer puerto de Sudamérica para ustedes los generadores de carga y que de alguna manera puedan ser en un futuro competitivos bajo toda la temática que se viene del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas, ALCA. La Junta Directiva y la Administración de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura, en cabeza de nuestro gerente general, pues ha sabido interpretar las necesidades del sector. Hoy en día nosotros tenemos una presencia global que se siente en la región, hemos tenido la oportunidad de participar futuramente en la administración de un puerto en Costa Rica y de alguna manera todo esto va enmarcado en eficiencia en costos, eficiencia en cargue, eficiencia en descargue, eficiencia en trámites, porque es ahí donde se apalanca todas las posibilidades que ustedes, los exportadores e importadores colombianos, pues tendrán para poder competir bajo el comercio internacional y bajo el contexto de la globalidad. No siendo más, reitero nuevamente la invitación a almorzar, muy buen provecho y muchas gracias.
charango. This one is called a waltz in 7/8. Por favor, las siguientes personas acercarse a la secretaría: Néstor Raúl Ángel, Pilar Colón González, Emigdio Antonio Guzmán, Carmenza Varela Victoria, David Alberto Cumbal Velosa, Carlos Frieri, Reinaldo Martínez Gutiérrez, Harold Ignacio Mosquera Gaviria, María del Carmen Valverde, Soraya Sáenz Vargas, Alvadoris Montaña López, Carlos Aníbal Llano, Gonzalo Incapié Narváez, Juan Diego Cortés Contreras, Manuel Javier Pedraza. Vuelos: Deloitte & Touche Consultores Limitada, Diario La República, DISA S.A., Envía Colvanes, Ilcoltrans Limitada, Industrias Alimenticias Noel S.A., Ingenio Río Paila Central Castilla, John Restrepo y Compañía S.A., Libros y Compañía Limitada, Logística y Distribución Sánchez Polo S.A., MERS Logistics, Manuelita S.A., MEVAC Logística S.A., OIC, OICE Venezuela, Open Market Limitada, Orbitel S.A., Productos Quaker S.A., Revista Zona Logística, Royal 4 Systems, Saferbo Trasempaques Limitada, Seguridad Atlas Limitada, Seguros Comerciales Bolívar S.A., Servibarras Limitada, Servientrega S.A., Sistemas Logísticos Internacionales, Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A., TCC S.A., Tecnoquímicas S.A., Texis Latin America Limitada, Telesat S.A., Terminal Marítimo Muelles El Bosque S.A., Transportes Especiales ARG S.A., Unilever Andina, Warner Lambert Chicles Adams S.A., Zona Franca de Bogotá S.A., Zona Franca Industrial de Bienes y Servicios Palmaseca S.A. Siguiendo con el orden académico, en esta oportunidad invitamos desde Estados Unidos al doctor Daniel Lacayo de CAPS Logistics, quien nos compartirá el tema Creando soluciones inteligentes para la cadena de suministros. El doctor Lacayo es especialista en ingeniería industrial y en ingeniería de sistemas, con énfasis en la optimización de procesos logísticos y de la cadena de suministros. Actualmente se desempeña como gerente para América Latina de CAPS Logistics, Estados Unidos. Doctor. Bueno, buenas tardes. Primero que todo quisiera agradecer a Landy por la oportunidad de estar aquí y decirle a ustedes, los colombianos, que realmente son muy afortunados porque teniendo la oportunidad de viajar por toda Latinoamérica, viendo cómo van progresando los procesos logísticos a través de la región, si no es la única, es de las pocas asociaciones de industriales que realmente han puesto un énfasis muy fuerte en el área logística y que toman el tiempo y la dedicación de organizar eventos como este, donde reúnen a todos los que están involucrados en la logística, trabajando el día a día logística y encontrando nuevas iniciativas para lograr sacar sus industrias adelante. Así que felicitaciones a Landy aquí en Colombia, porque la verdad es que creo que es un esfuerzo que muy rara vez he logrado ver en otras partes de Latinoamérica. Diciendo eso ahora, como pueden sentirlo seguramente ustedes después de un fuerte almuerzo y entrando a un cuarto que está muy cómodamente con aire acondicionado, me toca la exposición más difícil porque es la que los tiene que mantener despiertos. Pero tengo una apuesta con Ramsés, que viene después de mí, que yo logro que por lo menos llegue a la presentación de él. Así que vamos a ver cómo nos va. Sí, que lleguen sin dormir exactamente, porque los dormidos no se pueden ir de todas formas, ¿no? Viendo cómo van progresando las cosas aquí en Latinoamérica, trabajando muy de cerca con algunas de las instituciones en la región, tanto privadas como organizaciones como el ANDI, creía que era oportuno hacer una presentación enfocada en cómo ha venido o de dónde vienen las compañías en Latinoamérica,
Cómo sorpresivamente, por más que se ha hablado tanto del tema de la logística, tanto del tema de globalización, todavía algunas compañías se encuentran ahí. Y cómo tenemos que ir cambiando, cómo hacemos algunas de nuestras funciones, cómo pensamos de logística, cómo cambiamos la forma de reaccionar ante el mercado para tratar de irnos volviendo un poco más competitivos y poder entrar en todo esto que hemos hablado y claramente se ha expuesto en las presentaciones anteriores a la mía, de todo la gran globalización y cómo entramos realmente a competir cadenas con cadenas ya cuando nuestros productos realmente se han vuelto casi que commodities, ¿no? Entonces, hablando un poco sobre el tema, como pueden ver, el título de esta presentación son Creando soluciones inteligentes para la cadena de suministros. Y comenzamos. Si vamos a ver lo que tradicionalmente se conocía como logística y algo que ya afortunadamente ha cambiado principalmente en el mercado de Estados Unidos, Europa, viene cambiando en Asia y encontramos, como le mencioné, que vienen grandes cambios en Latinoamérica. La logística siempre ha sido o había sido vista tradicionalmente como un centro de costo, ¿no? Es ese costo que yo debo de incurrir para poder llevar el producto, como bien se ha dicho, a través del pipeline, desde lo que es materia prima hasta llegar al cliente final, pasando por cuáles procesos: compras, producción, almacenaje, transporte, distribución y ventas. ¿Y de dónde viene la idea de empezar a enfocarse en la logística originalmente? En el hecho de que ya no había donde seguir recortando costos. Es decir, entramos en los procesos de optimizar la producción, entramos en los procesos de que las compañías tuvieron que empezar a recortar sus costos, como haciendo el famoso recorte de headcount. No, pues tengo 100 personas y necesito 95 para poder bajar mis costos, así que vamos a ver quién es el próximo de la rifa que se va, ¿no? Pero llega el punto donde ya las compañías, si siguen recortando, prácticamente dejan de ser operacionales. Entonces, ¿dónde está la oportunidad de seguir ahorrando, seguir encontrando eficiencias dentro del área logística? Y es de ahí donde empiezan a hacer al principio la idea de invertir en logística y empezar a recortar, más como una forma de encontrar nuevos ahorros que realmente la visión que tenemos hoy en día. Si vemos la cadena sencilla de suministro, la parte logística, y en esto quisiera hacer un comentario. Muchas de las empresas de las cuales me toca visitar, tradicionalmente el ente logístico o lo que conocemos logística es como aquellos que se encargan, que son responsables del producto una vez que ha salido de planta. Y de ahí en adelante es la labor del logístico. Cuando vemos que realmente los mercados va cambiando, logística tiene que ser un proceso que va de principio a fin. Tiene que haber un ente logístico que logre tener la visión completa de la cadena y no simplemente decir, bueno, ese es el batch de producción que me pasó planta, ahora a ver cómo hago para hacerlo que llegue de la forma más eficiente hacia el cliente, ¿no? Entonces, bajo este concepto, las compañías han venido tradicionalmente, vamos a la siguiente, enfocando su trabajo, su optimización, su forma de ser eficiente en producción. ¿Cómo hago para que mis plantas sean más eficientes? ¿Cómo hago para poder sacar la mayor cantidad de producto de mis plantas? Y se volvía ese sistema, como lo mencionaron algunas presentaciones anteriores, de push, ¿no? Eso es lo que planta produce. Planta me dice que mi batch más eficiente es si me saca 100,000 piezas. Entonces ahora yo, como fuerza de ventas y como fuerza logística, tengo que ver cómo hago para poner esas 100,000 piezas en el mercado, ¿no? Cambios que se vienen dando, ya sabemos que muchas de las compañías están dando los pasos para cambiar esta visión, pero increíblemente con todo lo que se habla de logística, con todo lo que se ha tratado de hacer en esfuerzos de ir mejorando los procesos, todavía existen compañías que funcionan bajo este esquema. Adicionalmente, y volviendo a lo que les mencionaba, en la parte de qué es la logística tradicionalmente la logística se ha vuelto, es un equipo de ejecución. ¿Okay? Me dan esta misión en mis manos, tengo que ver cómo hago para que el producto llegue de la forma más eficiente hacia el cliente final y ejecutar. Entonces nos vemos envueltos en que tradicionalmente los gerentes de logística, los directores logísticos, a veces un gerente logístico de una empresa me llega y pregunta, bueno, ¿quién es un gerente logístico? No, pues no existe tal título, pero el encargado de la logística es el jefe de despacho bodega. Entonces nos vemos que están siempre involucrados en el día a día de la ejecución y es en eso en lo que consumen 8, 10, 11, 12, 13 horas del día viendo cómo resuelven sus problemas del día a día enfocados en la ejecución. Si volvemos a ver lo que es la cadena de suministro sencilla, como le mencionaba, empezando por los suplidores, pasando por las plantas, bodegas, centros de distribución, si hay distribuidores en el camino o centros de distribución propios y llegando a ese cliente final, nos damos cuenta que se van creando desafortunadamente silos, y si se dan cuenta tradicionalmente se conocen silos funcionales, le llamamos silos disfuncionales,
¿Por qué? Porque hay una persona que es encargada de la parte de compras y hay otro que es el encargado de producción y hay otro que es el encargado de manejar el centro de distribución, y llegar a ese cliente final es labor del área de ventas. Entonces, si bien es cierto, se va haciendo una optimización en cada uno de estos hilos, muy rara vez hay una sincronización a través de los hilos para poder ir borrando estas barreras. Barreras que son creadas, ¿por qué? Por diferentes funciones que se deben de cumplir dentro de la compañía, por falta de una comunicación y una sincronización entre las diferentes entidades que componen la cadena de suministros. Y esto, viendo una cadena de suministros sencilla, pensando dentro de un país, sin entrar en la presentación como vimos anteriormente, donde ya empezamos a hablar globalizado, donde tenemos varias plantas en diferentes regiones con varios centros de distribución. Ahora, las reglas de juego han ido cambiando y hemos hablado mucho, se ha hablado mucho en el principio de esta reunión sobre todo lo que es la globalización, ¿no? La globalización nos obliga a ir cambiando como tradicionalmente hemos ido haciendo los procesos para poder subsistir en estos mercados donde ya no solo empezamos a competir con compañías nacionales, con cadenas de suministros locales, sino que empezamos a competir con cadenas de suministros que tienen sus orígenes o se desarrollan a través del mundo. Vemos que empiezan a haber ciertos cambios en la producción, ya cuando empiezan a haber un poco más de sincronización entre logística, ver realmente qué es lo que el cliente final quiere y se empieza a integrar a la parte de producción, vemos que producción empieza a entender un poco más el concepto global y empiezan a producirse batches más pequeños. Recuerdo el caso una vez trabajando con una compañía de productos lácteos. Ellos específicamente estábamos viendo la parte de todo lo que era la distribución de yogurts en esa época, que tienen, como ustedes bien saben, un ciclo de vida muy corto, es un producto muy perecedero. Llegaba yo y hablaba con la gente de distribución y decía, o el gerente de ventas, ¿y por qué tienen tanto producto de este sabor de yogurt dentro de sus cámaras de refrigeración que ya lleva 1 o 2 semanas y simplemente le queda 1 semana más de vida y no tienen los productos que realmente está consumiendo el mercado? No, porque el batch óptimo de producción dice que tengo que hacer X número de unidades de yogurt, entonces eso es lo que producción me da. Vemos que esos paradigmas están cambiando y estamos empezando a trabajar con batches que lleguen más eficientemente y puedan ser consumidos por el mercado y sean de los productos que el mercado está pidiendo. Capacidad de outsourcing. Vemos que las compañías hoy en día dicen, bueno, mi core no es la distribución. Mi core, yo soy bueno en producir el producto que yo tengo, el producto que puedo llevar al mercado y mi función es llegar a conformar y producir lo que el cliente más necesita, el mejor producto en el mercado. Y la distribución, pues que la haga otro. Entonces empezamos a todo lo que son los operadores logísticos, las capacidades de outsourcing. Tenemos nosotros en los países latinoamericanos una gran volatilidad del mercado. A cómo nos puede afectar una devaluación, nos puede afectar, desgraciadamente, bueno, ustedes aquí en Colombia tienen que conocer los casos que nos les toca vivir en el día a día. Vemos mercados como Argentina que de un momento a otro pasan una devaluación de un 300%, pasa el peso de 1 a 4, creo que está ya el día de hoy. Entonces todos esos eventos no predecibles y los altos y bajos en las economías obligan a que las compañías tengan cadenas de suministro eficientes, cadenas de suministros que puedan reaccionar a esos cambios sin tener que jalar detrás de ellos todo un sistema de engranajes que es muy complicado de ajustar según vayan cambiando las necesidades del mercado. Es decir, tenemos que tener cadenas de suministros lo más, como dicen los americanos, lean and mean posibles para que puedan reaccionar de una forma eficiente. Vemos que conforme van pasando los años, siguen aumentando los costos logísticos, cada vez hay más competencias y como lo mencionaron en algunas presentaciones, los clientes son cada vez más exigentes y menos fieles o menos leales. Es decir, si ya llego yo y tengo que necesito materia prima o simplemente va el ama de casa al supermercado y va a buscar, por decirle alguna mayonesa, y la mayonesa que siempre compran no está, pues simplemente me llevo la mayonesa al otro, ¿no? Me llevo la mayonesa a la competencia y cuidado, me gusta la mayonesa competencia y solo empiezo a comprar la mayonesa a la competencia, ¿no? Entonces ya esa lealtad hacia un producto deja de existir y se convierte cada día más quién puede darle una experiencia más satisfactoria al cliente. Estemos hablando del cliente final o estemos hablando que mi cliente, yo como suplidor, sea una planta. ¿Quién puede asegurarse que la cadena de suministro funcione de la forma correcta? Y como lo mencionaron en algunas presentaciones anteriores con la, diría yo, descripción de logística que hemos utilizado últimamente, que es en el tiempo correcto, de la forma correcta,
con todos los formularios correctos, al menor costo posible hacia el cliente. Entonces la idea, como ven, es el Señor, ese es nuestro consumidor, Él es el que tiene los pesos, Él es el que tiene los dólares. Hoy en día es ya una competencia de cadenas, es una competencia de quién puede hacer que el proceso de compra, el proceso de adquisición de ese producto para el cliente sea lo más eficiente, sea lo más placentero posible y hasta donde sea posible que le cueste lo menos posible. Entonces empezamos a ver un enfoque, como veíamos en algunas de las pantallas anteriores, veíamos que tradicionalmente el enfoque venía por la parte de producción. Es producción donde yo quiero estar enterado, es producción donde quiero ser eficiente, es producción lo que me va a dictaminar qué es lo que mi ente logístico, que es de producción en adelante, tiene que hacer, ¿no? Ahora vamos cambiando el enfoque y como bien se ha mencionado y estoy seguro que todos ustedes están conscientes, el enfoque es en el cliente. El cliente es el que me va a dictaminar dónde debo tener mis plantas, cuántos centros de distribución necesito, qué compromiso necesito adquirir yo con el cliente para asegurar que el negocio de ese cliente va a ser negocio mío y no va a ser negocio de mi competencia. Entonces, si entramos a lo que por lo menos yo le he llamado en esta presentación la nueva visión, es ver que la logística debe ser vista como una estrategia que le permite a la compañía tener una ventaja competitiva. Yo creo que eso es lo más importante de la logística. Si bien es cierto, tenemos que tener la ventaja competitiva al menor costo posible, es por eso que estamos en logística, para tener un servicio que sea mejor que el que da mi cliente, poder manejar mi cadena logística de una forma más eficiente que lo hace mi competencia, para poder dar ese servicio diferenciador y que ese cliente se quede conmigo y si es posible, capturar a otros clientes que no están satisfechos con el servicio que está siendo dado por mi competencia. Mantengámonos en la anterior. Y verlo como un arma estratégica que bien planeada y debidamente ejecutada nos dé lo que andamos buscando, ¿no? Reducción de costos, incremento en ventas, mayor presencia en el mercado y retención de clientes. Aquí hablando del arma estratégica, y lo voy a ver en algunos de los slides que siguen, es la idea de cambiar de que la logística no es únicamente ejecución. Una buena planeación, una planeación estratégica que incluya a todos los entes de la cadena de suministros es lo que nos va a permitir tener una ejecución eficiente. ¿Cómo puede una compañía, por ejemplo, prometer una entrega en 24 horas, que es lo que tal vez su competencia está haciendo, si su centro de distribución más cercano está a 48 horas del cliente? Es decir, toda esa planeación que viene detrás es la que permite que en la ejecución podamos ser eficientes. Entonces, hablando un poquito de planeación estratégica, queremos tener cadenas de suministro que permitan reaccionar de manera efectiva y eficiente a los cambios en el mercado, cambios con los que tenemos que vivir en el día a día. Y tener un diseño de la cadena de suministros es una base crítica para que las compañías puedan ejecutar de la mejor manera posible. Como lo pueden ver, la planeación estratégica es lo que nos permite tener una ejecución eficiente. Si no tenemos detrás de toda nuestra fuerza de venta, nuestra fuerza de producción, de lo que es sincronización con nuestros suplidores, con la sincronización de los centros de distribución, hablamos de disminuir inventarios. Si no tenemos una planeación estratégica, una arquitectura correcta de la cadena de suministros, pues es muy limitado qué tanto más podemos hacer cuando únicamente estamos ejecutando para tener una cadena más eficiente. Nuevamente, viendo cómo se afectan las diferentes etapas o los diferentes procesos dentro de la cadena de suministros, cuando integramos una visión que va desde la parte estratégica hasta llegando a lo que sería el replaneamiento dinámico o la vida y ejecución del día a día de la cadena de suministros, ¿no? Si vemos aquí al lado izquierdo, estamos hablando de aquellos tipos de decisiones que tenemos que tomar desde un nivel estratégico, pasando por la parte táctica, la parte operacional y la ejecución del día a día como tal. Y vemos que estamos hablando de algunas decisiones que van en horizontes de unos meses o años en el futuro, como puede ser abrir una nueva planta, abrir un nuevo centro de distribución, cerrar una planta porque vamos a pasar toda mi producción a un solo lugar y voy a simplemente abrir centros de distribución satélites. Aquellas decisiones que tienen que tomarse con semanas de anticipación, con días de anticipación y algunas que tienen que ser tomadas ya a nivel de cada una de las órdenes, es decir, netamente en la ejecución. Como les conversaba, vamos a empezar por la parte que es optimización de la infraestructura. Creo que es muy importante que la logística se involucre
o por lo menos la decisión de la logística sea tomada en cuenta cuando estamos hablando de inversiones de capital que por lo general se dan a nivel gerencial. Es decir, si un comité gerencial decide que va a abrir una nueva planta en cierta región, estamos hablando de cierta región dentro de Colombia, o deciden ir a un nuevo mercado, tiene que venir acompañado de una decisión, un apoyo y un análisis logístico si esa estrategia, si esta optimización de mi infraestructura, si este posicionamiento arquitectónico, como tiene que funcionar mi cadena de suministro, es o no es el mejor. Probablemente suene lógico abrir una planta en cierto sector, pero tenemos que tomar en cuenta cuál es realmente la necesidad de producto que esa planta me puede dar en esa zona, cuáles son los costos de transporte y los costos de los centros de distribución que debo de agregar, disminuir o cambiar según esta nueva decisión estratégica de la compañía. Podemos ver a futuro lo que son selección tal vez de contrataciones con transportistas, lo que es planeación de qué recursos voy a necesitar para que mi cadena funcione de forma eficiente. Cuando empezamos a aterrizar eso, ya a planes tal vez de semanas o a menos meses, estamos hablando, bueno, optimización de frecuencia. Quiero decir con eso, ¿qué tan frecuente tengo yo realmente que llegar al mercado? ¿Qué tan frecuente tengo yo que llegar donde mi cliente? Nos encontramos con compañías que tienen años de tomar una decisión y decir, bueno, yo voy a visitar a todos mis clientes 2 veces por semana, 1 vez al mes, cada 15 días, pero ¿es realmente eso necesario? ¿O los estoy cubriendo la cantidad de veces que realmente necesito llegar al cliente? Son decisiones que se hacen a un nivel táctico y nuevamente tienen que venir apoyados por toda una decisión estratégica detrás de ello. Estamos hablando de estrategia de inventario, planeación multimodal. Aquí podemos estar hablando de la parte de estrategia de inventario tal vez en aquellos productos que sufran de cambios en la cadena de suministros a través del año. No sé qué tanto se ve afectado aquí en Colombia, en otras partes de Latinoamérica sí se ven bastante afectados, especialmente las que están en la parte más sur de la parte suramericana, a como se da en Norteamérica y Europa. Todo lo que son los consumos de ciertos alimentos, los consumos de bebidas. Entonces empezar a tomar esas estrategias, bueno, ¿cómo debería estar funcionando mi nivel de inventario a través de las diferentes estacionalidades del consumo? No podemos simplemente montar una estrategia, una estrategia de inventarios que es la que voy a utilizar a través de todo el año si mi mercado se comporta diferentemente o mi disposición o disponibilidad de materia prima es diferente a través de todo el año, ¿no? En el área ya cuando estamos hablando de días puede ser los planes semanales, ya estamos hablando de planeación de rutas, planeación de la producción, ya llegando a los planes casi a nivel de ejecución, donde ya podemos estar hablando de todo lo que es replaneamiento dinámico, el despacho, producción e inventario, y todo esto apoyado por algún backbone, tiene que haber algún ente, algún repositorio tecnológico de información donde yo pueda estar interactuando y tomando mis decisiones basado en recopilación de data de cómo está reaccionando el mercado, cómo ha venido reaccionando el mercado y qué debo de ir cambiando constantemente en mi cadena. Si entramos a lo que son los procesos o los cambios que se deben de ir dando en la logística, yo diría que hay 3 bloques principales que son los que nos van a permitir construir una cadena de suministros eficientes. Y los podemos resumir en la parte de procesos, en cultura o cambios culturales que se ven dentro de las organizaciones y en tecnología. Si empezamos a ver el área de procesos, necesitamos comenzar por qué, conocer cuáles son los procesos logísticos de mi empresa, conocer cómo funciona cada uno de los entes que componen los procesos logísticos y la cadena de suministros de mi empresa, así como aquellos entes que componen las otras partes que no son de mi cadena de suministros. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cómo funciona el cliente? ¿Cómo funciona mi distribuidor? Tal vez yo tradicionalmente veo mi cadena de suministros hasta mi distribuidor o mayorista, pero ¿cómo funciona él de ahí en adelante para ver qué tipo de interacciones necesito tener yo, qué tipo de planeación necesito tener y cómo funciona la cadena de suministros que está antes o la cadena de suministros de mis suplidores para entender también cómo entra ese engranaje dentro de mi cadena de suministros? ¿Cuáles son los componentes o la arquitectura de la cadena de suministros? ¿Cuáles son los costos relacionados con cada etapa o proceso de la cadena de suministros? ¿Cuáles son mis costos fijos? ¿Cuáles son mis costos variables? Muchas veces llega uno de compañías y dice, bueno, señor, o señora, o señorita, o quien esté a cargo del proceso, no me voy a decir que soy machista simplemente por decir señor, hago la aclaración. ¿Cuál es su costo de transporte? Iniciemos por ahí. ¿Cuál es su costo de transporte? ¿Dónde está su deficiencia?
¿Cuáles son las medidas de su cadena de suministros? Para poderla comparar con ¿qué? Con los índices de las compañías que se encuentran en sus verticales, con algunos de los procesos que hace su competencia y comparar realmente cómo se encuentran dentro de su mercado. Pues yo sé que mi logística cuesta X pesos al año, pero realmente no sé qué parte es transporte, no sé qué parte es inventario, no sé qué parte es distribución. Entonces tenemos que partir de ahí, ¿no? Conocer cuáles son los costos logísticos, cómo interactúan los diferentes componentes de la cadena de suministros, qué pasa en mi cadena, qué podría pasar si decido cambiar mis políticas de distribución, decido tercerizar, decido cambiar mi política de inventarios, decido que voy a entregarle en lugar de en 48 horas, en 24 horas a mis clientes, cambio la promesa de entrega. ¿Cómo va a afectar eso todos los otros componentes de la cadena de suministros? Y ¿con qué intención? Con averiguar dónde hay oportunidades de mejorar, dónde puedo ser mejor si realmente invierto y trabajo mi cadena de suministros de forma integral y le doy la dedicación necesaria. Porque finalmente es la pregunta que va a venir de alta gerencia, ¿no? Está bien, yo estoy dispuesto a invertir en ese proyecto, pero ¿qué es lo que vamos a mejorar? Quiero saber exactamente de qué es lo que estamos hablando antes de darte el 1 o 100 o 1000 o millón o millones de pesos necesarios para llevar este proceso adelante. Entonces, si no conocemos las diferentes etapas o procesos de la cadena de suministros, cómo interactúan y sus costos, no podemos identificar eficientemente dónde hay oportunidad de mejorar. Vamos a la que sigue. Los procesos logísticos deben estar en línea con los planes futuros de la empresa. Eso es muy importante. No solo tenemos que ver cómo vamos a hacer para ser más eficientes el día de hoy, sino cómo cualquier cambio que yo le vaya a efectuar a mi cadena de suministros va en acuerdo o va en contra de los futuros que tiene la alta gerencia o del futuro que le ve a la compañía la alta gerencia. Es decir, mis procesos de logística tienen que ir en línea con hacia dónde quiere ir la empresa y debería ser el habilitador para que la empresa llegue donde quiere estar. Una pregunta, y esto cuando la he hecho anteriormente, quedan todas las caras, todos los ojos en blanco, no saben que lo estoy preguntando y en algunos casos les he dicho que se pongan de pie y el que sabe la respuesta que se siente, los demás que se pongan de pie, pero no quiero hacer pasar a muchos de ustedes el bochorno que han pasado en otros lugares donde dicen, todo el mundo vuelve a ver quién se siente y quién no se sienta, para ver si se sientan o se quedan de pie, ¿no? ¿Saben ustedes realmente cuáles son los costos logísticos de su empresa? Hagan la conciencia, ustedes que trabajan todos los días con la parte logística, saben cuáles son los componentes, saben cuáles son los costos, saben cuánto les cuesta el transporte, el almacenaje, los costos de inventario, o simplemente conocemos que me cuesta X dólares al año la logística de mi compañía. Y si ustedes pudieran llegar donde la alta gerencia de su compañía y decirles, miren, yo les voy a ahorrar el 10% de esos costos logísticos, ¿de cuánto estamos hablando? Okay, para los que lo saben muy bien, sé que aquí hay muchas compañías en Colombia que han venido a través de un proceso arduo de conocer y entender su logística. Para los que no lo saben, tienen una tarea. ¿Por qué? Porque realmente no podemos mejorar aquello que no podemos medir. Si no sabemos cuáles son las medidas de mi compañía, si no sabemos cuáles son las medidas de la logística, cuáles son mis costos, ¿cómo sé yo que después de implementar un nuevo proceso, de implementar tecnología, de hacer un cambio cultural, realmente estoy obteniendo un beneficio y estoy haciendo algo mejor? Ahora vamos a hablar un poquito sobre el segundo componente o el segundo bloque que me va a ayudar a mí ir construyendo una mejor logística y es la parte cultural, ¿no? Afortunadamente, como le mencionaba, ustedes tienen el gran apoyo del Andy que hace congresos o reuniones como esta, donde se pueden discutir los diferentes temas y es lo que confío, todos ustedes van de vuelta a su compañía